Bueno, antes de nada, tengo que pedirle disculpas porque la semana pasada me pasé. Dije que era el último estudio de Romanos, pero calculé mal. Calculé mal hasta el fin de que en vez de quedar uno, quedan todavía tres. 3 martes, si Dios lo permite. Yo no sé en qué estaría pensando, estoy ya que tengo que terminar Romanos. No. Bueno, vamos a ver hoy Romanos 16, del 6 al 16. Dice la palabra de Dios: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Fregone y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, hoy vamos a ver estos versículos, una serie de nombres que casi siempre hemos pasado de puntilla ante ellos. Hemos visto estos versículos y hemos dicho, esto no tiene mucha enseñanza, ¿no? No, sí es verdad que están en la Biblia, pero en realidad no son ni David, ni Pedro, ni Pablo, entonces no tienen mucho problema, ¿no? Y si somos sinceros, podemos decir que pocas o nunca nos hemos parado a leerlos, y preguntándonos, ¿por qué Pablo los incluyó en su carta? ¿Por qué los mencionó en su carta? ¿No? ¿Sabéis por qué? Os voy a decir yo, porque Dios valora a personas reales, no anónimos. Aunque parezcan una sola vez en la Biblia, fueron hombres y mujeres conocidos y honrados por Dios. Porque el Evangelio avanza en comunidad, no solo por figuras famosas. La Iglesia se identifica con muchos fieles, porque el servicio silencioso cuenta, y cuenta mucho en las iglesias. Pablo destaca de esta gente trabajo, fidelidad, perseverancia, no títulos, pero sí atributos importantes para la iglesia. Y también porque nos identifica a muchos de nosotros. La mayoría de los creyentes somos como ellos, fieles, sin reconocimiento público, pero dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Lo que está haciendo Pablo en estos versículos es honrar a hombres y mujeres comunes, mostrando que el Evangelio avanza por la fidelidad y el servicio de muchos, no solo de unos pocos. En estos saludos especiales de Pablo resalta su agradecimiento a Dios por hermanos en la fe que destacaron por su servicio y fidelidad, de un pueblo redimido, un pueblo transformado de distintas partes del mundo. Pablo no deja de expresar su afecto y agradecimiento para con todos los hermanos que de una manera u otra han estado en relación con él o simplemente han comprendido el llamado a trabajar, ¿verdad? Así como él, en la extensión del Evangelio. Por eso Pablo les llama, fijaros, Pablo a lo largo de todos estos versículos que hemos leído, Pablo les llama colaboradores, les llama amados, les llama escogidos de Dios y estimados por Cristo. Mirad, sabemos que Pablo, la historia de Pablo, sabemos que era un hombre que tenía mucho trabajo,
que tenía responsabilidades en muchas iglesias, ¿no? Pero también tenía el tiempo y espacio para saludar y recordar con afecto de manera personal a varios hermanos de las diferentes iglesias, ¿no? Eran sus hermanos en la fe, no desconocidos, aunque él no había ido nunca a Roma, ¿no? Y había algunos de los que estaban en Roma, pues no no los conocía personalmente, pero no eran desconocidos para él, ¿no? No eran meros asistentes a sus conferencias o a sus sermones, eran hermanos en la fe, ¿eh? Luego, en este capítulo empezamos recordando la posible mensajera, que era Febe, ¿no?, que llevaba esta carta, y recordar con gran afecto a sus colaboradores más cercanos, como eran Priscila y Aquila. Ahora comienza Pablo a mencionar ciertos nombres en particular, que seguramente tienen su propia historia y su propio lugar en el desarrollo de la extensión del Evangelio. Pero la verdad es que solo tenemos muy pocos datos de estas personas. Pero consideremos que en esta tercera parte de los saludos especiales, algunas razones y circunstancias que dieron origen a estos saludos afectuosos de Pablo. Es admirable que por parte de Pablo, que a pesar de las limitaciones de aquellas épocas, que no había medios de locomoción ni había medios para desplazarse, ¿no?, Pablo pudiera conocer y entablar relación con tanta gente de tantos lugares, ¿verdad? Muchas de las cuales fueron colaboradores en su ministerio apostólico, a los que reconoce a cada uno por su nombre, lo que demuestra que el apóstol era una persona que se preocupaba por los demás, era una persona humilde que no estaba preocupado por aferrarse a su cargo, ¿no?, a su posición, ni temía ser desplazado por ninguno de sus discípulos. Mirad, en esta porción bíblica hay muchos nombres de los que tenemos muy poca información, como hemos dicho antes, ¿no? Aunque solo son nombrados aquí, aunque todos por alguna razón merecieron que sus nombres, por lo que hicieron, pasarse a la posteridad. Entonces, conociendo esta información a modo de introducción, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios de estos hombres y mujeres. El versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mira, no sabemos quién era esta María mencionada en este verso 6. No hay fundamento alguno de creer que fuera María la madre de Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un nombre muy común en aquel tiempo, como podemos ver en las mismas escrituras. Por ejemplo, Mateo 1:16, María, la madre del Señor Jesús. Mateo 27:61, María Magdalena y la otra María. Lucas 10:42, María de Betania, la hermana de Lázaro. Juan 19:25, María, mujer de Cleofás. Hechos 12:12, María, la madre de Juan Marcos. Y Romanos 16:16, esta era otra María creyente en Roma. Entonces, no podemos definir si esta María que habla Pablo era la madre de Jesús, porque no lo dice y tampoco vamos a sacar conclusiones nosotros. Lo que sí Pablo resalta de esta mujer de María es que trabajó mucho por la iglesia, ¿no? Expresión que implica cansancio, sacrificio y constancia. No se menciona el cargo que tenía, ni si tenía un don específico, no, ni relación familiar con Pablo, pero la importancia no está en su biografía, sino en su testimonio. Dice que era una mujer conocida por su trabajo fiel en la obra del Señor. Y como decía antes, ya no hay más datos de esta mujer, porque no sabemos qué María era, entonces no podemos saber más datos de ella. En el versículo 7 dice: saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mirad, en este versículo se menciona a Andrónico y Junias. Dice que eran parientes y compañeros de prisiones de Pablo. Aunque parientes no hay que interpretarlo literalmente, sino que se refería a que eran judíos como él, que eran paisanos, lo que se llama paisanos, ¿no? Pues eso le está refiriendo. La mayoría de los demás eran griegos o romanos, ¿no?
Y mirad, esta última frase dice, las cuales son muy amados entre los apóstoles. Es curioso. Esta frase es interpretada por los estudiosos que como que el apóstol Pablo estaba incluyendo a estos dos personajes en el grupo de los apóstoles. De hecho, hay una traducción, la de traducción del lenguaje actual, que lo traduce de este modo. Dice, saluden a Andrónico y a Junias, que son judíos como yo, y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Por supuesto que no se refiere al grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Estos 12 apóstoles sabemos que fueron llamados por Jesús para ser sus testigos directos, predicar el evangelio, hacer discípulos y establecer la iglesia bajo su autoridad. Lo que Pablo se está refiriendo es que eran misioneros enviados por la iglesia para la predicación de iglesias, para abrir iglesias, para esos eran enviados, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 14:14 incluye a Bernabé entre los apóstoles y era también, aunque todos sabemos que no pertenecía al grupo de los 12, sino que era también una persona que era llamado apóstol, pero que era con el hecho de que eran enviados a abrir iglesias o a abrir congregaciones. Recuerden que la palabra apóstol significa mensajero, enviado, ¿no? Perdón. Mirad, lo interesante de este versículo es Junias. Junias se trataba de una mujer que es reconocida ante los apóstoles. Es decir, que sí hubo apóstoles y misioneras en ese tiempo. La mayoría de los estudiosos también cree que se trataba de un matrimonio que se habían convertido antes que Pablo. Mirad, esto es muy curioso porque algunos pretenden esconder esta verdad de que Junias era una mujer. Afirman que no se sabe si Junia era un hombre o era una mujer, ya que el nombre puede tratarse de la abreviatura de un nombre masculino común, Junianus, ¿no? Como por ejemplo Silvano le llamaban Silas, ¿no? Y muchos otros nombres que poseen una forma completa y otra abreviada. Lucas sí era muy dado a mencionar los nombres abreviados, ¿no? Priscila en vez de Prisca, que era su nombre completo, pero no así Pablo, que Pablo usaba el nombre formal en todos los escritos de él, ¿no? Porque si hubiera sido un hombre, Pablo hubiera usado el nombre formal de Junianus y no el de Junias, que es nombre de mujer. Respecto a esto, hay verdades que confrontar que por ejemplo, que el ministerio pastoral de la mujer o apostólico o enviada no es una invención moderna, no es una invención de que se haya inventado ahora. El liderazgo de Junias no fue simbólico, fue real. Su nombre fue silenciado porque incomoda a muchas personas y muchas doctrinas de hombres en contra del liderazgo de la mujer. Una vez más vemos cómo Dios usó mujeres en los ministerios, ¿no? Poderosamente desde el inicio de la iglesia, ¿no? La Biblia no borra a Junias, la historia mal interpretada sí, ¿no? Mirad, Dios no llamó a Junias por moda, lo llamó por convicción, ¿no? Carácter y fidelidad. También es digno de mencionar, como vamos a ver más adelante, la gran cantidad de mujeres que Pablo cita como compañeras de ministerio. En el versículo, bueno, luego lo vemos, ¿no? Todo un alegato en favor de la participación de la mujer en los ministerios de la iglesia. Entonces, esto viene a probar que, sin ninguna duda, que tanto 1 Corintios 14, 34 y 35 y 1 Timoteo 2, 11, 12 deben ser interpretados como pasajes que pretendían corregir un problema puntual de algunas congregaciones gentiles de aquella época, pero de ningún modo es una norma aplicable a la iglesia de todos los tiempos. Yo creo que recuerdan, por ejemplo, 14, 34 y 35, para que lo sepamos mejor, dicen, fijaros, si leemos un poquito anterior, el contexto un poquito anterior dice, por ejemplo, el 31 dice, porque todos
En 1 Corintios estoy hablando 14, 34, 35, pero vamos a leer en el 31. Dice, porque todos profetizan, todos unos por otros, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Está hablando de que estaban profetizando, estaban haciendo cosas, ¿no? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, a tener en cuenta, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mirad, aquí lo que pasaba es que las mujeres venían de cultos paganos, ¿no? Entonces venían a la iglesia, a una iglesia cristiana, y ellas estaban acostumbradas, como dice aquí un poquito anterior, ¿no? A empezar a profetizar, a empezar a chillar, ¿no? Porque eso es lo que hacían ellas, ¿no? Entonces Pablo les pone un poco en orden, no, aquí no, esto aquí no se hace, aquí se hace así, 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 ¿no? Y eso es lo que se trata. Y en 1 Timoteo 2, 11, 12 pasa igual. Se está refiriendo a eso, a un problema puntual de algunas congregaciones gentiles de aquella época, pero de ningún modo es una norma aplicable a la iglesia, ¿no? Interpretarlo de otro modo es interpretar mal las escrituras, o peor aún, creer que la mujer no está capacitada para realizar ciertas tareas en la iglesia. La mujer, oír y callar. Dicen algunos que están en contra de que la mujer predique. Especialmente el verso 12 enfatiza la ardua labor de 3 mujeres que trabajaron mucho, lo que decíamos antes, hasta el cansancio. Dice el original, la obra del Señor, cómo negar la honra a quienes Dios honra en su palabra. Como vamos a ver luego en el verso 12, cuando hablemos de ellas, que está hablando de 3 mujeres, está hablando de Trifena, de Trifosa y de Pérsida, ¿no? Mirad, sé y también vosotros que el Espíritu Santo no se equivoca en lo que hace o dice, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es más que evidente que esas mujeres sirvieron en la iglesia del primer siglo, demostrando de este modo que en la iglesia, como está escrito en Gálatas 3:28, dice, ya no hay mujer ni hombre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 8, entonces ya lo sabéis. Versículo 8, saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Mira, Amplias, su nombre es latino, Ampliatus, común entre esclavos o libertos. No se dice explícitamente a qué se dedicaba. Pablo solo afirma que es amado en el Señor, lo que sugiere una vida fiel y reconocida espiritualmente. Y no sabemos mucho más de él, ¿no? El versículo 9 dice, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano era un creyente en Roma. Su nombre es latino y común. Pablo lo llama nuestro colaborador en Cristo. Indica que servía activamente la obra cristiana y su servicio fue significativo, pues para el avance del Evangelio, aunque no se detalle sus obras, ¿no? Por otro lado está Estaquis, que era un creyente y su nombre era muy común entre los esclavos. No se sabe mucho más de él, solamente que Pablo, a referirse a él, lo llama mi amado. Versículo 10. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo, saludar a los de la casa de Aristóbulo. Es que los nombres tienen lo suyo, A Apeles no se le especifica ningún ministerio, pero Pablo lo llama aprobado en Cristo. Que esto indica que su fe fue probada, posiblemente por sufrimientos o pruebas, y se mantuvo fiel, ¿verdad? Los de la casa de Aristóbulo eran miembros del hogar de este hombre, eran hijos, hermanos, padres, parientes, ¿no? Probablemente esclavos o siervos, y eso formaban una iglesia en la casa de este hombre. Versículo 11, dice, saludar a Herodión, mi pariente, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión, Pablo le llama mi pariente, probablemente judío como Pablo, no necesariamente era un familiar cercano,
porque cuando decían parientes, los que decíamos antes, se refieren a que eran paisanos, eran todos judíos, ¿no? Los de la casa de Narciso eran igualmente que la casa de Aristóbulo, personas del hogar de Narciso, seguramente eran también esclavos o siervos, que están en el Señor. Esto nos dice y nos aclara que eran creyentes, ¿no? Versículo 12, aquí viene lo que veíamos antes, ¿no? Dice, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la hermana, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mirad, estas dos mujeres, Trifena y Trifosa, eran creyentes en Roma. Sus nombres indican posible origen esclavo. Pablo dice que trabajaban en el Señor, que esto implica servicio activo y constante en la iglesia. Y Pérsida era una mujer creyente muy estimada por Pablo, y dice de ella que ha trabajado mucho en el Señor. El énfasis aquí nos indica esfuerzo sacrificial y perseverante, ¿verdad? Versículo 13. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo dice de Rufo que era escogido en el Señor. Esta frase expresa distinción espiritual y madurez, ¿verdad? Hay un dato posible de que podía ser el mismo Rufo de Marcos 15:21, que era hijo de Simón de Cirene, pero no es seguro tampoco, no lo dice nadie. Y cuando Pablo se refiere a su madre y mía, está diciendo que la madre de Rufo no era su madre biológica. No era su madre biológica, no. Se estaba refiriendo a que tenía el cuidado, apoyo y amor maternal que tenía la madre de Rufo hacia Pablo, que le cuidaba como una madre. Por eso él dice, se refiere a ella como a su madre y mía. A su madre, que era la madre de Rufo, y mía. Pero se refiere a eso, no era su madre biológica, sino que era una mujer que cuidaba a Rufo y a su vez cuidaba a Pablo de esa forma, ¿no? Versículo 14. Saludar a Ansícrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Todos estos eran creyentes. Sus nombres griegos eran usados como esclavos o libertos. No se detallan funciones, ¿no? Individuales, no se detalla ninguno, ¿no? La mención grupal sugiere que formaban parte de una casa o grupo cristiano, ¿no? Y sigue diciendo, los hermanos que están con ellos. Indica una comunidad o iglesia doméstica, lo que decíamos antes, ¿no? Que en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los creyentes se reunían en casas, ¿no? Entonces, indican aquí también, cuando los hermanos que están con ellos, indican es una comunidad doméstica, ¿no? Eso nos habla de que la iglesia primitiva se sostenía por comunidades fieles, no solamente por figuras destacadas. El versículo 15 dice, saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Estos hermanas y hermanos, lo poco que sabemos es que sus nombres eran de origen griego o romanos comunes. Posiblemente eran esclavos, libertos o personas libres. Libertos eran esclavos que habían adquirido la libertad y tenían una buena disposición con su antiguo amo, ¿verdad? No se especifican ministerios particulares, pero Pablo lo menciona junto con todos los santos que están con ellos, sugiriendo igualmente que forman un grupo activo de una iglesia local. Mirad, ahí terminamos los saludos a toda esta gente, ¿no? Mirad, y la conclusión que yo saco de esto es que todos estos hombres y mujeres parecen insignificantes, ¿verdad? No tienen mucho, hemos visto que hemos terminado enseguida, no hay más datos de ellos, ¿no? Pero lo importante es que sus nombres están en la Biblia. Eso es lo importante. Y eso quiere decir que es un reconocimiento a la fidelidad de estas personas, mostrando que cada creyente importa la obra de Dios. Cada creyente importamos en la obra de Dios y que son dignos de memoria delante de Dios. Todos estos hombres y mujeres representan personas reales, fieles y valiosas. Hoy en día muchas iglesias se sostienen por servidores anónimos, mujeres y hombres que trabajan duro y nadie los ve, ¿no?
Aunque no fueron líderes conocidos, su fe y carácter fueron valiosos para Dios. Su mención muestra que Dios honra la fidelidad silenciosa, no solo los ministerios visibles. En resumen, estos nombres enseñan que en el cuerpo de Cristo nadie es invisible, aunque la historia no nos vuelva a mencionar. Afigurar sus nombres en las Sagradas Escrituras es una forma de afirmar que aunque el mundo los olvide, Dios no nos va a olvidar. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al versículo 16. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El ósculo santo en la Biblia es un beso de saludo fraternal, utilizado por los primeros cristianos para mostrar amor sincero, igualdad y unidad en Cristo. Amor sincero, igualdad y unidad en Cristo. El beso santo o ósculo santo fue una práctica habitual en las iglesias del primer siglo. Podemos ver en varios pasajes, como Lucas 7:45, dice, no me diste el beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 1 Corintios 16:20 dice, os saluda a todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y 2 Corintios 13:12 dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. De estos pasajes podemos aprender que no solo debemos tener afecto por los hermanos en la fe, sino que ese afecto debe ser expresado, ¿no? Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El amor entre hermanos, en griego, se conoce principalmente como storge. No sé si lo digo bien, pero está dicho. Que define un amor natural, leal y familiar entre hermanos, ¿no? También puede ser el amor pileo, que se refiere al amor fraternal o de amistad, ¿no? Es un amor generoso y afectuoso que se manifiesta entre amigos cercanos, ¿no? Pero hay un pero. Pero hay quienes dicen que las mujeres solo deben besar a otras mujeres. Es decir, que no se debe practicar el ósculo santo entre hombres y mujeres. Que el estrechar la mano es una expresión de igual valor. Pero Pablo no dijo, salúdense con unos coros y si no se den la mano, ¿no? Pero es verdad, eso hay mucha gente que lo dice y eso, ¿no? Y bueno, está bien, pero Pablo, en vez de imponer el beso, él estaba requiriendo que fuera santamente, ¿no? Estaba diciendo a los cristianos que hagan de un saludo con un beso una actividad santa, apartada o en armonía con la vida cristiana adecuada. Les estaba instruyendo, ya que se besan, cuando lo hagan, háganlo con santidad. Salúdense con un ósculo santo, ¿no? El ósculo santo era para todos, los que te caían bien y los que caían mal, A todos los hermanos debía saludarse con un beso santo, como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:26, dice, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Mirad, en una de las visitas a una iglesia de Alicante que suelo acudir cuando me puedo ir de vacaciones, una vez hablando de este tema con uno de los ancianos de la iglesia, ¿no? Me comentaba que en esa congregación se practicaba el beso santo, ¿no? Pero debido a la carnalidad de algunos falsos hermanos introducidos en la iglesia que parecían ir solo a la iglesia para besar a las hermanas, dice que se vieron la obligación de suspender la práctica, ¿no? Pues había algunos cuyos besos eran de todo menos santos, ¿no? Entonces, cada pueblo o nación tiene sus propias costumbres que varían de una a otra. Aún así, basando en estos pasajes, actualmente en muchas congregaciones se siguen practicando el beso. Eso sí, debe estar fundamentado en el verdadero amor. En el verdadero amor, ágape, ¿verdad?
por nuestros hermanos y hermanas en Cristo y caracterizarse por la pureza y la sinceridad. Pero también recuerden que por un beso Judas traicionó a Jesús. Lucas 22, 47, 48. Ahí lo dejo dicho. Y sigue en el versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Con seguridad muchos hermanos, sabiendo que Pablo viajaría de un lugar a otro, le pedían que transmitiese sus saludos a los hermanos en Cristo, que se encontraban en otros lugares, ¿no? Pablo, hablando en nombre de todas las congregaciones de santos, saluda a la iglesia de Roma. En sus viajes misioneros había levantado muchas de aquellas iglesias, así como también había sabido de otras que él no fundó, pero que las conocía, ¿no? El apóstol Pablo consideró que transmitir información, testimonios y saludos de amor entre una y otras iglesias podía ser una manera de fortalecer la fe de los hermanos, edificarlos y animarlos a perseverar en el Evangelio, además de enseñarles la práctica del amor cristiano, ¿no? Mirad, la comunión y la fraternidad entre las iglesias es una práctica que cada vez se va más perdiendo. Es una clara demostración del cumplimiento de la profecía del Señor Jesús. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mirad, estos hombres y mujeres aparecen en la Biblia y son personas de buen testimonio y seguro. Aunque no lo sabemos, fueron todos al cielo, ¿no? No lo sabemos, pero a tener buen testimonio y a ver las obras que estaban haciendo, pues podemos sacar la conclusión de que todos fueron al cielo. Pero quiero recordarles que muchos nombres aparecen en la Biblia, pero no todos agradaron a Dios. Judas fue cercano a Jesús, caminó con él, pero su nombre quedó ahí no como un santo, sino como advertencia para todos nosotros, ¿no? Pero ¿saben lo que es más importante de que nuestro nombre esté escrito en este libro, en la Biblia? Que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Eso es lo más importante. Lucas 10:20. Está hablando Lucas aquí del libro de la vida. Ese libro no registra fama, ni cargo, ni actividades religiosas, sino pertenencia. Ahí están los que fueron redimidos y permanecieron en Cristo. No busquemos que nuestro nombre sea conocido en la tierra, sino asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Lucha, pelea, la buena batalla, para que tu nombre esté en el libro de la vida. ¿De acuerdo? Ahora quiero, para terminar, a modo de conclusión, decir algo referente a lo que Pablo expresó en estos versículos de saludar a tanta gente, ¿no? Y esto es algo que lo he añadido un poco, pues para ponernos un reto todos, ¿no? Y pregunto, ¿hemos llegado a tener nosotros un conocimiento tan personal y afectuoso de los hermanos que integran esta iglesia en la que nos congregamos? Piénselo. Si yo tuviera que contestar, yo puedo contestar por mí libremente. Diría no. Me quedan. La mayoría de nosotros no conocemos ni el nombre de alguno de los que se congregan cada semana. Mucho menos tenemos un conocimiento de ellos, ¿verdad? ¿Conocemos a todos los hermanos y hermanas que asisten los domingos a la iglesia? ¿Hablamos con todos los hermanos y hermanas que asisten los domingos a la iglesia? ¿Les preguntamos a todos los hermanos y hermanas los domingos que qué tal, si hay algún problema, en qué podemos ayudar? Si te falta alguno, que seguro que sí, te invito a un reto.
que este domingo, al final del culto, nos acerquemos a todos aquellos que no conocemos o que conozcamos y les saludemos y les preguntemos a los que no sepamos por su nombre. ¿Aceptan el reto? Sí. Bueno, sí. De momento Rosalinda sí la acepta, los demás, pensarlo. ¿Sabéis una cosa? Pablo sí lo aceptó, mostrando un vivo interés por esos hermanos, que aun sin conocerlos, sin haberlos visitado, sabía sus nombres. Eso es importante. Y esto a mí me ha enseñado lo que muchas veces el pastor no nos avisa, ¿no? De gente que viene nueva a la iglesia y que no sabemos ni los nombres. Nos vamos ya con los que conocemos y nos olvidamos de la gente esa nueva. En mostrarle el amor, ese amor que hablamos, y que muchas veces no lo demostramos. Entonces, es algo que podemos aprender de Pablo, a conocer a cada uno de todas esas personas. Fijaros, él lo conocía por su nombre, conocía, no hay muchos datos, pero lo justo y lo imprescindible. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese deseo y ese anhelo, que cada domingo nos acerquemos a las personas, que les preguntemos. Mirad, ya una vez lo he dicho, normalmente siempre nos sentamos en el mismo sitio, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, si miras a la derecha, sabes quién está, y si miras a la izquierda, sabes quién está, si miras al frente, sabes quién está, y si miras atrás, sabes quién está. Pues cuando hagas ese juego de mirar para norte, sur, este y oeste, si falta ese hermano que siempre se sienta ahí, que al terminar el culto le llamemos. Es importante, y así nos conoceremos un poco más todos. Nos conoceremos todos un poco más. ¿De acuerdo? Y que es importante porque hasta los nombres en la Biblia es un reconocimiento al trabajo, a todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Pero lo más importante que todo eso es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que cuando cuando Jesús regrese y dice que cuando se quedará en las nubes y primero dice que serán los que están durmiendo, o sea, los que han muerto, primero serán, dice, y luego nosotros los que estamos vivos también seremos, ¿no? Y allí pasarán lista, y entonces nuestro nombre tiene que estar en ese libro. Y para que esté ese nombre en ese libro, ya sabemos lo que tenemos que hacer, hacer la voluntad de Dios, vivir una vida santa, y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Lo del ósculo santo no hago ningún resumen porque yo creo que ha quedado bien claro, ¿verdad? Que no tengamos que pasar como esa comunidad, esa iglesia, es verdad que lo tuvieron que cortar, y eso sería terrible. Así que nada, mis hermanos, queda un poco corto, pero lo que pasa que si hubiera metido más, nos estamos aquí 1 hora y media, 2 horas, y tampoco se trata de eso. Se trata de un poco, pero que lo entendamos claramente. ¿De acuerdo? Sé que todos, aunque no han alzado la mano, han aceptado ese reto para el domingo y vamos a estar vigilantes. Que Dios os bendiga. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por todos estos hermanos, Señor, que tú nombras en este capítulo, Señor. Personas que no conocemos mucho de ellas, pero personas fieles, trabajadoras en tu obra, Dios mío. Así queremos ser nosotros, Señor. Queremos ser fieles en tu obra, Dios mío. Trabajar en tu obra, Señor. Servirte, Dios mío. Dios mío, porque para eso nos llamaste, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por
porque tú nos enseñas a llevar una vida, Señor, cada día mejor, Señor. Tu palabra es clara y concisa, Dios mío, Señor, que nos enseña a caminar en santidad, Dios mío. Queremos ser como esos hombres y mujeres, Señor, siervos fieles, Dios mío, sin grandes pretensiones. Sus pretensiones era el ser fiel y servir en la obra de Dios, Dios mío, Señor. No buscaban puesto ni buscaban nada parecido, Dios mío, sino solamente ser buenos siervos, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Y, Señor, te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Que sigas bendiciendo este ministerio que tú has puesto en este barrio, Señor. Que sigas bendiciendo, Señor, a servidores de vida, Señor. Que proveas todo lo necesario, Señor, para eso que tú nos has dado, Señor, podamos sacarlo adelante, Dios mío. Necesitamos, Señor, personas, hombres y mujeres, Dios mío, como estos que hemos leído, Señor, que quieran servir, que quieran dar, Señor, el 100% para tu obra, Dios mío. Señor, gracias. Gracias, Señor. Levanta tú hombres y mujeres, Señor, dispuestas a entregar su vida en tu obra, Dios mío. Te damos las gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor. Señor, también ahora, Dios mío, queremos colaborar con nuestras ofrendas, Dios mío, Señor, que también es importante, Señor, para que tu obra siga creciendo, Dios mío, Señor. Queremos ser fieles, Señor, en este sentido, Dios mío. Y lo queremos dar con alegría de corazón, Señor, no por fuerza ni por ninguna otra manera, Señor, sino con un corazón agradecido, Señor. Así que, Señor, te pedimos que bendigas cada moneda, Señor, que bendigas cada hombre o mujer que, Señor, que puedan, Señor, ofrendar, Dios mío, Señor. Gracias. Señor, no tenemos mucho, Señor, pero lo que tenemos te lo damos de corazón, Señor, porque sabemos y entendemos para qué, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden pasar a ofrendar?